Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al noveno webinar SiteGround. Esta vez titulado Ética para bloggers, no todo vale. Hoy contamos con la increíble participación de Luis Rodríguez, alias Luisette, autor de japonismo.com, un viajero Eso mismo. incansable, trabajando en Google en Londres y además conocido amante de la gastronomía, foodie, como se está diciendo últimamente. Por un lado. Y por el otro lado, como siempre, nuestra colaboración distinguida, nuestro embajador de marca, Fernando Tellado, autor de Ayuda a WordPress, conocido en la comunidad, blogger, porque hoy hablamos de bloggers, y contenido interesante para los que se inician, para los que ya son bloggers y para los que lo serán. Bien. El webinar de hoy, tenéis en la parte central la opción de hacer preguntas. Por favor, no las hagáis en el chat. Haced las preguntas en la parte central. Y consta de lo siguiente, 20 minutos, 25 minutos de presentación, lo que Luis quiera. Luego hacemos una ronda de preguntas, Fernando y yo. Se presenta y estas cosas. Y en la parte final vamos a responder a todas las preguntas que sugiráis y que estén relacionadas con el tema. Bueno, sin más, aprovechemos que tenemos a estas dos eminencias del mundo blogger en España para aprender todo lo que podamos. Este es el objetivo de SiteGround, compartir información y que tengáis en nuestro canal de YouTube, donde se colgará esta presentación, este webinar a posteriori, para que podáis disponer de un montón de información que sea útil para vosotros. Sin más, no perdamos más tiempo. Luis, cuando quieras, un momentito. Cuando tú me... Pues nada, Luis. Cuando quieras puedes empezar. La gente ya está viendo tu presentación. Genial, muchísimas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, desde la oscura Londres, que aquí ya estamos sin luz, os voy a hablar un poquito de estos 20-25 minutos de ética blogger. Un poco diferentes aspectos. Algunas cosas pueden parecer muy básicas, pero claro, si tenemos en cuenta que hay que planteárselas todas de golpe, ¿no? Pues son bastantes. Entonces empezamos, como tú has dicho, ¿no? Tenemos a Fernando de invitado especial. Fernando le aprecio un montón además, ¿no? O sea, su ayuda inestimable con Ayuda a WordPress es un crack. Entonces, una pequeña introducción, ¿no? Para el tema de la ética. Como siempre he dicho muchas veces en muchos otros foros, ¿no? Tener un blog pues, puede ser un modo perfecto de vida, porque puedes ganar dinero con él, pero también puede ser un escaparate. A lo mejor no es que ganes dinero, pero a lo mejor te da invitaciones a ciertos sitios, te permite entrar en otros lugares donde en condiciones normales no entrarías, o puede ser que te envíen productos que son súper interesantes y dices, bueno, no me paguen el alquiler, pero no los tengo que comprar, etcétera, ¿no? Lo único que hoy en día, ¿no? Se habla tanto del blogger, ¿no? Como esa figura casi mítica de un blogger que vive de su trabajo y yo también quiero, ¿no? Que yo he visto mucha gente que ha dejado su trabajo porque está aburrida por lo que sea y dice, me voy a dedicar al blog, pero eso no implica que alguien nos tenga que pagar para mantenernos, ¿no? El hecho de dejar tu trabajo, tu estabilidad laboral, por así decirlo, para dedicarte al blogger es una decisión muy personal, pero no implica eso, una obligación de los que están al otro lado, ¿no? De medios, de empresas, etcétera, de que tengan que pagarnos por lo que hacemos, si no ofrecemos algo que sea realmente de valor, ¿no? Y yo creo que para empezar es importante decir que aunque el dinero es tentador, siempre lo es, evidentemente, no podemos obviar la ética y además lo que es legal. Entonces entramos un poco en algún tema un poco a veces espinoso, ¿no? En este mundillo que es el de la diferencia entre las relaciones públicas y la publicidad, porque, bueno, antes de estar en Google, pues he trabajado también varios años en agencias de relaciones públicas, en agencias de publicidad, etcétera, ¿no? Entonces he sido tanto el que ha tenido que gestionar campañas con bloggers y otros medios, como el que las ha recibido, además. Entonces, tengo una perspectiva, ¿no? De lo que lo he visto desde los dos lados. Y muchos bloggers, incluso hoy en día, bloggers que quieren ser profesionales, a veces confunden los dos términos, ¿no? Incluso los lectores también se confunden. Y la distinción principal es que cuando tú haces relaciones públicas, lo que quieres conseguir es free publicity, ¿no? Es decir, aparecer en el medio, ya sea un periódico en papel o un medio online o el propio blog, que al fin y al cabo es un medio online, pero
el medio no está obligado a publicar, es decir, es como una nota de prensa, ¿no? Tú la escribes y se la mandas a todos los medios y a veces hay hasta una ronda de llamadas de, oye, has recibido esto, etcétera, etcétera. Pero el medio no está obligado a publicar porque es totalmente voluntario. Si el medio, en este caso el blogger, considera que ese contenido es interesante, pues entonces lo publica. La publicidad, por otro lado, implica un pago por detrás, es decir, hay un compromiso de publicación entre el medio y el anunciante, y no solo un compromiso, sino que además hay un monto económico más o menos importante, ¿no? Y esto cambia absolutamente todo. Por eso, por ejemplo, si a ti te mandan de forma gratuita, pues no lo sé, un pack de cervezas con el último sabor, ¿no? Pues si te las mandan porque sí, porque estás en la base de datos de esa empresa, está claro que la empresa quiere que tú hagas una foto y la subas a Instagram o que pongas un tweet, ¿no? Pero es eso, lo quiere conseguir con una acción de relaciones públicas. Mientras que si te dice, oye, te envío esto y te pago 200 euros y entonces me publicas 2 tweets y una foto en Instagram, eso es publicidad, porque te están pagando y está habiendo un acuerdo entre ambos actores. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué podemos? He dividido la presentación, ¿no?, en diferentes campos en los que deberíamos aplicar la ética, ¿no? Siendo blogger, me refiero. El primero que se nos viene a la cabeza es la gestión de los contenidos, porque al final de lo que vive un blogger es de esto, ¿no? De contenido. Y este sería como el primer mandamiento, ¿no? No copiar contenidos. Es como muy evidente, pero os sorprendería la cantidad de veces que los contenidos se copian palabra por palabra, ¿no? Una cosa es utilizar otras fuentes y hacer referencias o citas o incluso tomar algunos datos, ¿no? Porque no sabes las fechas en las que tal sitio se fundó o tal castillo se construyó, cualquier cosa. Entonces, bueno, no está de más mirarlo y tampoco hace falta citar esa fuente, pues eso es un dato particular, si no estaría todo el blog lleno de fuentes. Pero cuando damos fuentes muy a fondo, porque no somos especialistas en ese campo, por ejemplo, pues entonces sí que es apropiado citar esas fuentes, ¿no? Y darle credibilidad un poco a la persona que se ha trabajado ese contenido previamente. Otro aspecto importante que pasa montones de veces, ¿no? No quitar marcas de agua a las imágenes. Parece muy manido decir esto, ¿no? Pero lo hacen muchos bloggers. ¿Por qué? Porque el blogger no siempre tiene contenido interesante, no siempre tiene un contenido, sobre todo gráfico, que llame la atención y sabemos, ¿no? Pues que igual que ahora está de moda el vídeo, la foto también llama más la atención que el texto y se hace mucho. Esto no deberíamos hacerlo. No deberíamos escribir solo para buscadores, ¿no? Ahora mismo se lleva mucho hacer post con los 15 mejores sitios de lo que sea. No digo que esté mal hacerlo, pero digo que si todo nuestro contenido está escrito desde un punto de vista SEO-friendly, ¿no? Voy a hacer que Google me quiera, al final muchas veces lo que ocurre es que no escribimos para nuestros lectores, ¿no? Y olvidamos un poco de dónde partimos, porque el blog tiene su razón de ser, ¿no? Porque es una persona que tiene una cierta independencia con respecto al medio de toda la vida, que tiene una credibilidad diferente, ¿no? Porque cuenta las cosas con un punto de vista fresco, etcétera, ¿no? Y al final nos estamos convirtiendo, pues, en lo mismo de lo que queríamos huir. No deberíamos tampoco usar el clickbait, ¿no? Esto es un poco, puede ser controvertido porque podéis decir, joder, si es que hay medios online, ¿no?, que utilizan estos titulares de no te imaginarás lo que pasó después, ¿no? Y cosas así. Y en teoría les funciona bien. Pero realmente si tú lo que quieres ser ético y quieres cuidar a tu audiencia y no simplemente ser una caja de hacer dinero hasta que dure y hasta que se te acabe el chollo, pues usar este tipo de textos, de títulos, no debería ser. Y digo ojo con Outbrain aquí entre paréntesis, porque ahora mismo hay plugins que lo que hacen es que nos añaden contenido relacionado al post que hemos escrito, de forma que cuando la gente lo lee, pues ve otros posts relacionados en nuestro propio blog, pero lo que hacen Outbrain y otros similares es añadir posts que son publicitarios, es decir, alguien ha pagado por aparecer en ese listado de posts relacionados. Y el problema está en que la mayor parte de las veces los contenidos que se están enlazando desde ahí pues dejan muchísimo que desear porque utilizan este clickbait y luego cuando los abres no te cuentan absolutamente nada de lo que te prometían en el titular y entonces la frustración del lector
no es con Outbrain, que es el que pone el plugin, no es tanto con el medio al que ha ido y en el que ha visto el contenido malo, sino la frustración es sobre todo contigo, ¿no? Porque es de donde ha partido la visita, o sea que hay que tener cuidado con esto. Y un último punto que digo es el ser veraz e investigar. Para mí esto es muy importante porque, especialmente, por ejemplo, en blogs de viajes, ¿no? Se visitan países muy raros con idiomas extrañísimos, ¿no? Y entonces, a la hora de escribir esos contenidos a posteriori, ¿no? Los nombres de los sitios, algunos datos específicos sobre lo que hemos visitado, es muy fácil caer en errores, ¿no? Transcripción y escribir malas esos nombres. No digo que el blogger tenga que ser 100% perfecto, pero hay que intentar cuidar estas cosas y que los contenidos que estamos mostrando pues estén investigados a fondo, sobre todo cuando sabemos que no somos especialistas en ese tema, ¿no? Y hay veces incluso que siéndolo, pues te lo piensas muy mucho, ¿no? Antes de dejar un contenido por escrito porque dices, ¿y si no es cierto? ¿No? Esto a mí me pasa, entonces pues o lo reescribo o si no estoy seguro lo investigo o si ni siquiera encuentro una fuente que me dé esa seguridad, pues no lo pongo, porque lo que no quiero es dejar en público un contenido que le diga y le esté diciendo a mi audiencia, esto es así porque te lo he dicho yo cuando ni yo estoy seguro, ¿no? Entonces esto, por favor, tened cuidado con ello. Este ejemplo que es práctica en contenidos, ¿no? Es de hace un par de días, ¿no? Que un fotógrafo, lo tenéis ahí en el Twitter, había hecho una foto de la superluna sobre el castillo de Almodóvar del Río, donde se está grabando Juego de Tronos, y tenía ahí su firma, y llegó otro usuario de Twitter, avispado, y le cogió la foto, le la recortó para que no se viera la firma, y la puso como si fuera suya. Y claro, pues el otro pues se llevó un montón de likes, un montón de retweets, ¿no? Es decir, que no solo pasa en blogs, sino que pasa incluso en microblogs, como podría ser Twitter, pasa también en Facebook, etc. Es un problema muy grande y una falta de ética alarmante. Ética en blog trips, ¿no? Es otro tema, ¿no? Que en el mundo blogger se llama mucho, ¿no? Lo de los blog trips, ¿no? El blog trip, si os preguntáis por qué es esta foto en este caso, ahí estaba yo dando una charla sobre blog trips precisamente, ¿no? Y hablando un poco de estas cosas hace un tiempo. El blog trip es una herramienta de promoción, ¿no? De relaciones públicas que permite promocionar un destino y que puede funcionar muy bien, ¿no? Porque genera mucho contenido y no es nada nuevo, o sea, es algo que se lleva utilizando con medios tradicionales de toda la vida, ¿no? Los press trip o los fan trip que se llaman, etcétera. Lo que pasa que a veces tenemos que plantearnos como blogger lo que os digo en la segunda pregunta, ¿encaja el contenido o el destino con nuestro blog o simplemente vamos porque es gratis, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque si solo vamos porque es gratis, pues bueno, pues, igual a lo mejor deberíamos decir que no. También hay que decir que el contenido ha sido ofrecido por el destino. O sea, si vamos a un blog trip y nos han invitado, nos han pagado el avión, nos han puesto el hotel, nos han llevado a un montón de actividades, necesitamos decirle al lector que ese contenido no es un contenido puramente editorial nuestro, sino que lo hemos hecho gracias a la colaboración de ese destino. Y la diferencia está aquí, que siempre lo digo, y esto es una lucha que tengo a veces en el mundillo, es que cobramos por ir, porque todo esto lo estoy hablando desde el punto de vista que te invitan, pero tú no cobras ni un duro. Si estamos cobrando por ir, ya se convierte en un trabajo, ¿no? Entonces, aunque seamos honestos, ese contenido se ha pagado, ¿no? Se convierte en un publireportaje, porque el destino se convierte en el anunciante que te paga un dinero por tener un espacio en tu medio para que salgan sus contenidos, ¿no? Eso de toda la vida, pues es un public reportaje, porque si no, si no te pagan, tú puedes decidir qué escribes, qué no escribes, si no quieres, pues no escribes nada, etcétera. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Además, los blogs también, es importante lo que digo de no decir siempre que sí, solo porque es gratis, porque llega un momento en el que el blogger se convierte en un medio en el que solo habla de sitios a los que le invitan. Y como decíamos al principio, el blogger parte, ¿no?, de un punto de vista de que es contenido fresco, que no tiene que ver con los medios de toda la vida, etcétera, y de repente no hace ni un solo viaje pagado de su bolsillo, ¿no? No hace ni un solo viaje en el que planifique él los vuelos, en el que planifique los desplazamientos entre las diferentes ciudades que visita, en el que planifique las visitas. Entonces, dices, joder, pues igual no eres tan buen blogger, ¿no? Si ya te lo dan todo dado. O sea, lo único que me estás haciendo es hablarme del museo X o de la visita al restaurante tal, ¿no? Hay que tener esto un poco en cuenta también. El siguiente punto es la ética en los posts patrocinados, que también se da mucho en el mundo blogger.
No tengo nada en contra de ellos, pero siempre y cuando tengan que ver con el contenido de nuestro blog. Nosotros, por ejemplo, en Japonismo hace poco recibimos una solicitud de post-patrocinado de una inmobiliaria la que el dueño se apellidaba Japón, porque era un descendiente de los japoneses que llegaron a España hace 400 años. Y como pues eso, el apellido era Japón, tenía que ver con Japón, dijeron, oye, ¿qué os parece? Y dijimos que no, a pesar de, bueno, decirle que no a ese dinero, pero ¿por qué? Porque incluso aunque nosotros seamos japonismo, nosotros hablamos de viajar a Japón, no hablamos de mercado inmobiliario en España. Entonces no tenía ningún sentido para nosotros hacer este post patrocinado y hubiera sido una pérdida de credibilidad, ¿no? Y hubiera sido un insulto a nuestra audiencia. Entonces, pues bueno, dijimos, pues tenemos que quedarnos sin este dinero y dijimos que no. Si los hacéis, es mejor si los escribís vosotros. Habrá medios a veces o anunciantes que quieran daros el texto escrito, mejor que no, porque la credibilidad vuestra va a sufrir. También mejor si realmente probamos el servicio o producto del que estemos hablando, porque también se ven muchos post patrocinados donde los bloggers hablan de cosas y te das cuenta de que no tienen ni idea, de que no lo han usado en la vida y dices, qué triste. Deberíamos decir que es publicidad, sobre todo al principio, porque hay algunos bloggers que utilizan la táctica de decirlo al final. Claro, se dice al final que ya es cuando el lector pues ya ha leído seguramente y se cree que es contenido editorial, ¿no? Que al final es lo que interesa. ¿Por qué? Porque si es publicidad no le das la misma credibilidad. Lo siento, es que es publicidad. Si pones enlaces es mejor que sea no follow para evitar penalizaciones. Y sí que recomiendo que si vais a hacer tweets asociados a esta publicidad, que le añadáis el hashtag publi, porque al fin y al cabo si escribir esos tweets forma parte del acuerdo al que habéis llegado con el anunciante, con el post patrocinado, pues eso también es publicidad. Bueno, voy a intentar ir un poco rápido, que estoy enrollando un poco. Ética no te preocupes, Luis, perdona que te interrumpe. Vale. Tú, a tu ritmo, no te preocupes, que va fenomenal. Vale, gracias, Juan. Bueno, seguimos con otro punto que a los bloggers también a veces se les ofrece, que es el de recibir dinero a cambio de escribir unos tweets, porque al fin y al cabo casi todos los bloggers tienen también Twitter. Twitter es como un microblog, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que intenta que el anunciante es conseguir ser trending topic, evidentemente, muchas veces también porque los medios o las televisiones cada vez utilizan más los trending topic de Twitter para hacer noticias cuando no tienen nada con qué rellenar, ¿no? Entonces es como, bueno, igual conseguimos salir en la tele con esto. Si lo queremos hacer bien, es lo que os decía antes también con los blog trips y los tweets. Añadid el hashtag publi y sobre todo que tenga que ver siempre con la temática que tenemos en nuestro Twitter, en nuestro blog. Existen desde hace algún tiempo, ¿no? Marketplaces de influencers, es decir, empresas que ponen en contacto anunciantes con influencers. Los influencers, supuestos influencers, dicen, se registran, añaden sus redes sociales, dicen cuáles son los temas que les interesan, ¿no? Y entonces cuando existen campañas, tú te puedes apuntar a esa campaña y si te aceptan, pues bueno, tú mandas una serie de contenidos y recibes un dinero a cambio. Lo que pasa que hay que tener cuidado de apuntarnos a campañas que tengan que ver con nuestra línea editorial, porque si nos hemos apuntado por una serie de temas como puede ser turismo, gastronomía, y sale algo que tiene que ver pues, con mercado inmobiliario y le damos a apuntarnos simplemente porque queremos el dinero, pues al final pues no es muy ético que digamos, ¿no? Os he puesto en el pantallazo además un ejemplo que fue bastante sonado en España de hace algún tiempo, un par de años ya, ¿no? De una marca de cerveza que quería promocionar una nueva cerveza y, bueno, pues le pagó a varios super influencers, ¿no? De estos usuarios que tienen 500.000 de seguidores, pues para que pusieran este tipo de tweets, como podéis ver, ¿no? Entonces, a mucha gente le hicieron mucha gracia, precisamente porque eran cuentas de humor, pero si os fijáis también en el número de retweets y de favoritos, pues comparados con los tweets normales, los que escriben sin que haya promoción detrás, pues fueron mucho más bajos. Y también hubo muchas voces críticas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tienen una audiencia tan grande, pues que hay veces que la gente no lo piensa dos veces y no se da cuenta de que aquí hay dinero por detrás, pero ya te digo, recibieron muchas críticas precisamente por hacer este tipo de cosas y no decirlo. Otro ejemplo de ética en tweets promocionales, ¿no? Este también fue muy sonado, es el caso de Wayne Rooney, ¿no? El jugador de fútbol inglés y Nike. Os he puesto el pantallazo al lado, ¿no? Y la Advertising Standards Authority de aquí de UK le prohibió hacer cosas así, de hecho, y la propia empresa Nike recibió una reprimenda porque se consideraba
que no se dejaba claro que esto era una comunicación publicitaria, ¿no? Y si leéis el tuit lo podéis ver, ¿no? Tiene el hashtag que Nike utilizaba entonces en su campaña, el Make It Count, tenía el enlace a Nike, pero no Hola decía Luis, nada. un momentito, por favor. Un momentito, por favor. No sé qué ha pasado, que se ha ido la presentación. Un momentito, que voy a intentar. Vale, Voy a intentar. Vale, aquí está. vale. Creo que ya se ve perfectamente. Sí, veis Sí. el tuit de Wayne Rooney. Ética en tweets promocionales. Esta es la slide, ¿correcto? Es la de Wayne Rooney, ¿no? Sí, Vale, efectivamente. Vale. exacto. Disculpa la interrupción. Nada, Cositas el rigor del del directo. directo, que es lo que Es el tiene. directo, es lo que tiene, es lo que hace que esto tenga vidilla. Pues lo que os decía, ¿no? Si veis el texto, se da un poco de vergüencita ajena, ¿no? Y más, sobre todo en personas como esta, que dices, tienen la vida resuelta, ¿no? Tienen unos contratos ya no solo publicitarios, sino con su propio equipo, ¿no? Que no necesita esto. Y pues eso, da mucha pena hacer estas cosas y es muy poco ético, ¿no? Y lo bueno es que cada vez más pues hay organismos oficiales que empiezan a darse cuenta y empiezan a repartir estopa. No se reparte tanta como se debería todavía, pero vamos en ese camino, ¿no? Por eso yo digo que hay que ser éticos para que, ya no solo por la propia ética personal nuestra, sino para que además nunca nadie nos pueda echar nada en cara ni nos pille el toro. Otro tema, ¿no? Es la ética en enlaces pagados. Esto también se lleva mucho en blog, claro, porque un blog al fin y al cabo es un medio online, ¿no? Es una técnica de black hat SEO que se da mucho. Aquí Fernando seguro que nos puede contar millones de cosas luego. Básicamente hay agencias, ¿no?, que quieren enlaces que ayuden a posicionar a su cliente, ¿no? Entonces empiezan a contactar con bloggers y les dicen, oye, es que queremos publicar un contenido y al final casi el contenido es lo de menos porque lo que se quiere es colar un enlace y que sea do follow, y claro, esto puede dar lugar a penalizaciones del pingüinillo, como sale ahí en la foto. Y además, muchas veces se suelen integrar en textos con poco estilo, porque claro, el propio blogger se da cuenta, ¿no?, de que el texto es lo de menos y entonces se esfuerza relativamente poco. El lector se siente casi insultado, ¿no?, de perder su tiempo con esos posts. Los servicios que se están enlazando es que ni se han probado ni se van a probar nunca. No se dice ni siquiera que es publicidad. Es decir, a muchos bloggers ya a veces les cuesta decir que un post patrocinado es publicidad cuando está clarísimo. Y en casos en los que el pago viene solo por el enlace, pues todavía se dice muchísimo menos, ¿no? Entonces se abusa de la confianza del lector y, como digo, se incumple la ley, ¿no? La ley que dice, en España incluso, ¿no?, que aunque no sea, a veces no de mucho detalle, pero se dice que las comunicaciones publicitarias se tienen que separar, que tienen que quedar claramente diferenciadas de las comunicaciones editoriales, ¿no? Y pues, este tipo de enlaces pagados evidentemente incumple todo y es lo súper poco ético. Os he puesto además aquí un ejemplito, ¿no?, de la FTC, que es la Federal Trade Commission, y las normas en Estados Unidos, porque no aplican en todo el mundo, evidentemente, pero como todos sabemos, ¿no?, en Estados Unidos van muy avanzados a veces en este tipo de cosas. Llevan investigando sobre mala praxis en bloggers desde hace años y son un poco los que marcan el paso. Pues, está enlazado ahí la propia página de la FTC con sus directrices, pero un resumen así rápido es que lo que viene a decir es que si se recibe un producto o vamos invitados a algún sitio, hay que decirlo, ¿no? Da lo mismo que no hayamos recibido ni siquiera dinero. O sea, con que recibamos producto gratis o vayamos invitados a un sitio, hay que decirlo. El lector tiene que saber que el blogger, pues bueno, ha tenido eso gratis, o incluso si es por ejemplo, a veces un material de prueba, ¿no? Pues una cámara de fotos, un teléfono móvil. Si te lo han dejado y no te lo has comprado tú, el lector lo tiene que saber. Solamente cuando has pagado por el producto o servicio no hace falta que se diga nada. Esto viene un poco al hilo también de lo que os decía cuando hablaba de los blog trips, ¿no?, y de que hay bloggers que solo viajan de una manera pagada o de una manera planificada por otros, ¿no? Cuando tú no estás poniendo en juego tu propio dinero, aunque creo que esto lo digo también más tarde, no puedes, por muy honesto que intentes ser, no puedes opinar de la misma manera, porque lo tienes mucho más fácil. Si no te gusta, pues no lo usas. Mientras que si te has comprado algo, te has gastado, no sé, un teléfono mismo, ¿no?, 600, 700 dólares o euros y no te gusta, pues lo devuelves, o si ya ha pasado el periodo de devolución te sientes súper frustrado, lo intentas vender. Es decir, tu propia experiencia cambia completamente cuando has puesto tu dinero en juego a cuando no. Entonces, por eso el lector lo tiene que saber, porque afecta a cómo escribes los contenidos. Entonces, para finalizar un poco, ¿no?, sobre todo, aparte de estas directrices que he dejado, debemos tener una ética personal, ¿no? Que no todo vale,
¿no? Debemos poner límites que nos hagan sentir que estamos haciendo las cosas bien, que no nos estamos vendiendo por un plato de lentejas, ¿no? Como se dice vulgarmente, y no deberíamos comprometer nuestra integridad por unos pocos euros, porque si estamos blogueando además pensando en el largo plazo, ¿no? En una estrategia que nos permita pues, ir creciendo poco a poco en lectores, en visitas, ¿no? Y en tener incluso unos ingresos, intentar tener esos euros ahora de forma rápida puede que evite que los tengamos más en el futuro, porque la gente no nos va a leer. Y bueno, pues eso sería todo. Muy bien, Luis. Estupendo. Vamos Aquí os dejo allá. preguntas y bueno, si os quieren seguir a SiteGround, que yo os lo recomiendo, que aquí tenéis todos Muy los bien. enlaces. Vamos allá. Y vamos a poner ahora, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. Un momentito. Perfecto. Vamos allá. Porque solo salís... Porque solo sale Fernando, pero vamos a solucionarlo inmediatamente. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien la presentación. Ha sido muy completita. Y nada, quisiera aprovechar ahora, Luis, para la gente que se ha conectado ahora mismo, que te presentases tú y nos comentases de viva voz a qué es lo que haces, a qué te dedicas y bueno, y quizás un poquito cómo te iniciaste en el mundo del blogging. Muy bien, pues bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Luis Rodríguez, Luisette en Twitter. ¿A qué me dedico? Trabajo en Google, en Londres, desde hace ya un año y pico. Soy ingeniero. Bueno, como has dicho tú antes, me encanta la gastronomía, me encanta viajar, la fotografía. En fin, que tengo demasiados vicios, yo creo, y demasiado poco tiempo. Y en el mundo blogger, pues bueno, en el tema Japón, por ejemplo, pues es que hace ya tantísimos años, me acuerdo que fue en 2002, empecé a escribir contenido sobre Japón, ¿no? En la página de un amigo. Esa página luego acabó cerrando, entonces abrimos Japonismo el 1 de enero de 2006 y es algo que, bueno, pues que ha estado conmigo siempre casi. O sea, desde 2006. Japonismo sí, pero yo te digo, escribiendo contenido sobre Japón en una especie de blog en internet desde 2002. Muy bien, muy bien. Muy bien, creo que ya está solucionado la pantalla. Nos vemos los tres, ¿correcto? Exacto, correcto. Perfecto. Fernando Tellado, para los que no te conozcan, dinos, por favor, ¿quién eres? Pues mira, soy bilbaíno de nacimiento y cantante flamenco. No, bueno, me dedico a dar cursos y hablar sobre todo a divulgar WordPress y mi vida ahora mismo se dedica a WordPress. Escribo sobre WordPress, enseño WordPress, hablo de WordPress, hago muchos WordPress, o sea... ¿Sueñas con WordPress? No, gracias a Dios no. Todavía no. Y bueno, y también soy embajador de marca de SiteGround porque me parece una empresa de hosting estupenda que además apuesta por WordPress, con lo cual es un círculo perfecto. Es verdad, es verdad. No te voy a quitar, no te voy a quitar la razón en absoluto. En absoluto, Fernando. Y si no lo Bien, discutimos. muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo un par de cosillas anotadas. De cosas anotadas porque el mundo del blogging, yo creo que los que no somos bloggers lo vemos como pues gente que trabaja desde casa, con un ordenador, que escriben de lo que les gusta, que como tú decías, que a lo mejor pues no ganan dinero, pero van al palco VIP a ver un concierto, o tienen buenas entradas para el fútbol, o van al premio Bitácoras, que por cierto, se celebra la entrega de premios la semana que viene. Entonces, ¿es así? O sea, ¿la idea que tenemos los mortales, el resto de los mortales, es correcta? No, no del todo. ¿Se puede compaginar con un trabajo? Es decir, ¿cómo lo ves tú? Se puede compaginar hasta cierto punto y depende, ya te digo, del tamaño que tengas y de lo en serio que te lo tomes, ¿no? En el caso de japonismo, por ejemplo, yo lo puedo compaginar porque es mi mujer la que está dedicada al 100%, al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo hago un poco como de CTO casi, ¿no? De tema técnico, escribo unas cuantas cosillas aquí y allá, pero tampoco me da tiempo a mucho más. Y tampoco es tan bonito como se piensa, ¿no? De que haces cosas que te gustan. Es decir, el blogger que realmente lo hace por pasión hace cosas que le gustan, ¿no? Pero es un poco lo que te decía cuando hablaba de los blog trips. Llega un momento en el que
como no puedes decir que no, o bueno, poder puedes, ¿no? Pero hay muchos bloggers que se sienten que no pueden decir que no, pues al final van a todos los viajes habidos y por haber, aunque sean a sitios que no les interesan en absoluto, o van a restaurantes que dicen, si es que aquí yo no habría ido en mi vida, ¿sabes? Y claro, al final acaban escribiendo de esos destinos o de esos sitios, pues porque no les queda más remedio, porque dicen, es que si no escribo no me vuelven a invitar, ¿no? Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y Fernando Tellado, ¿qué opina usted de la misma pregunta? Hombre, yo creo que vivir de los blogs, o sea, yo puedo decir que aunque no vivas del blog directamente, en España es complicado, hay mucha gente en otros países donde sí se vive directamente del blog. Aquí puedes llegar a vivir de lo que te surge a partir del blog. Con el blog lo que consigues es autoridad, es reconocimiento y la gente pues te concede algún estatus en la temática en la que tú hablas y a partir de ahí pues te anima a hablar de otras cosas, ¿no? Hablando de contenido de pago. En mi caso, pues la verdad es que no he compaginado, soy bloguero hace muchísimos años y poco a poco pues fui quitando tareas de mi trabajo habitual hasta que decidí, oye, mira, no puedo, por ser coherente no puedo estar haciendo una cosa o la otra. Tuve la suerte de que me dieron un premio Bitácoras y a partir de ahí me ofrecieron un trabajo relacionado con los blogs, ¿vale? Entonces, pues ya me dediqué al 100% a ser bloguero, en aquel caso a gestionar a otros bloggers, porque era una red de medios. Y luego, respecto yo puedo decir ahora mismo que sí, que mi vida se relaciona con WordPress gracias a un blog, Ayuda a WordPress, que fue un blog premiado, Bitácoras, pero porque había un nicho que estaba sin cubrir, básicamente. ¿Vale? Que eso también es importante. O sea, todo el mundo quiere vivir de los blogs, pero primero tienes que saber de lo que hablas, tienes que ser bloguero. El bloguero puede ser todo el mundo, pues no todo el mundo puede ser bloguero. Pero primero tienes que saber escribir, ¿no? Y tienes que tener cierto encanto a la hora de escribir, que lo que cuentes a la gente le interese, saber contarlo y te aportar algo que a la gente de verdad le interese. Y bueno, parece ser que en mi caso le interesaba lo que hablaba, yo aprendí mucho por el camino y poco a poco pues te van surgiendo oportunidades relacionadas con lo que tú estás contando, pues por ejemplo, pues dar formación o aprendes a desarrollar, pues hacer desarrollos o mil cosas. Es que cada temática es un mundo. Yo de verdad mi ilusión en el futuro sería ser bloguero gastronómico, que me paguen por invitarme a comer. Yo creo que eso lo hemos pensado todos, que no miente, que no miente. O sea, es así. El mejor es ser bloguero gastronómico y de viajes, que te paguen por viajar y encima por comer, es como perfecto. A mí si me das a elegir casi escribir, comer, ya está. Bloguero de viajes y gastronómico de lujo. De lujo, exacto. De lujo. Es como un cucharete worldwide o algo así, ¿no? O un japonismo, algo así. Vamos. Muy bien. De momento estoy con WordPress. A ver, ¿el bloguero nace o se hace? ¿Qué me dices, Luis? Joder, vaya pregunta. Oye. Un poco al hilo de lo que decía Fernando también, ¿no? O sea, tienes que tener cierto gracejo y cierto tal. Es decir, que tiene que haber algo dentro de ti que te incite a compartir. Es decir, si no tienes ganas de compartir, yo creo que forzarte a ser bloguero solo porque pienses que hay dinero detrás es... De hecho, incluso ser bloguero, aunque te guste compartir, si empiezas simplemente pensando en la pasta, es que, o sea, no. O sea, que yo creo que en parte supongo que ocurre un poco como los grupos de rock, ¿no? Que piensan que montan un grupo de rock para ligar. Pues exacto. Si es para ligar, exacto, o sea, que no sé cuánto vas a pagar. Pero luego necesitas formarte, evidentemente, porque tienes que aprender un poco pues, el propio WordPress, ¿no? Aunque a lo mejor digas, o sea, llega un momento en el que no doy más de mí, ¿no? Pues contrato a un tío como Fernando. Pero ciertas cosas básicas necesitas saberlas, ¿no? Ciertas tácticas o incluso, pues, ¿cómo voy a hacer para unir mi blog con las redes sociales, ¿no? Esto ya son cosas que vas aprendiendo por el camino, pero tienes que tener esa pasión, Mon. Completamente de acuerdo. Fernando. Aunque prácticamente ya lo has contestado antes, pero... Yo creo que se hace de todas maneras porque, a ver, tienes que tener pasión. O sea, mantener un blog es una cosa espesa, cuesta, ¿vale? O sea, tiene que ser algo que te guste, que te apasione sobre lo que estás escribiendo. Con lo cual, plantearte como ser bloguero de éxito como método de vida, primero tienes que saber si vas a aguantar el ritmo, ¿vale? Porque tienes que bloguear. Y bloguear hasta cuando no te paguen, ¿vale? Si solamente vas a bloguear cuando te paguen, pues sobre todo al principio pues vas a pasar mucha hambre y vas a escribir bien poco, ¿vale? Entonces yo pienso que hay que ser bloguero y eso, lo que pasa es que las empresas también
han sufrido, y el sector en general, del desconocimiento de ellas mismas de lo que es un bloguero, de quien de verdad genera cierta influencia sobre sus lectores, y lo miden todo al final por seguidores, ¿vale? Tanto de seguidores de blogs como seguidores de Twitter y este tipo de cosas. Y al final todo eso se puede comprar, todo eso se puede impostar, todo eso se puede engañar. Pero bueno, eso es parte de que las empresas no tienen una experiencia en saber quién es realmente relevante en un sector o en otro, sino que pues, muchas veces contratan blogueros pues a cascoporro. Me da lo mismo, me invitan a mí igual a un evento gastronómico. Y yo sí voy a comer y me voy a poner tibio, pero yo no tengo ninguna influencia sobre la gente que puede ir luego a ir a ese restaurante a comer, porque yo no soy relevante en ese sector. Pero bueno, eso es una parte también de, pues eso, de cultura y de conocimiento del medio que no lo tienen las empresas que contratan. Vamos, el bloguero yo creo que se hace, pero tienes que tener previamente cierta actitud de que te guste eso de bloguear. Suena fenomenal. La verdad es que además también será una cuestión de tiempo. No creo que sea una cosa fácil, ni de un año ni de dos, y además de partir de tener unos objetivos claros y ser sincero contigo mismo sobre lo que te gusta hacer y lo que no te gusta hacer. La verdad es que lo que yo he escuchado en esta presentación parece que está basado todo bastante en sentido común, cosas que realmente yo creo que todos llevamos dentro de ser ético. La palabra ética es muy amplia y algo subjetiva en ciertos aspectos, pero hay ciertas cosas que parten del sentido común. He oído, por ejemplo, el deseo de compartir. Es cierto, es decir, es compartir experiencias y compartir conocimiento. Y en ese aspecto también aportar valor. Aportar valor. Para nosotros, las empresas que cada vez buscamos y apostamos más por el mundo de los bloggers para hacernos conocer dentro del mundo, dentro de nuestros clientes o de nuestros potenciales clientes, para vosotros como bloggers, ¿cuál creéis qué veis en una empresa para poder llegar a un acuerdo con ellos? ¿Cuáles creéis que son los valores fundamentales? Porque os representáis con ellos, es decir, porque veis que tienen claro el concepto de lo que quieren hacer y por eso acuden a vosotros, porque es una oferta muy jugosa, porque es acorde a vuestro contenido. ¿Cuáles serían para vosotros las principales características para cumplir? Que la oferta sea jugosa yo creo que siempre es tentador, ¿no? Pero como yo decía en la presentación, primero que el contenido tenga que ver con lo que tú haces, ¿no? Porque si no, es que no lo encajas ni de coña, ¿no? O sea, no pega ni con cola. Y eso al final pesa. Pero también un poco que la empresa sea, que te dé buen rollo, ¿no? O sea, que sientas que hacen bien las cosas. Porque en el caso de los postpatrocinados, ¿no? Por ejemplo, a veces me ha pasado, ¿no? Tanto anunciantes de forma directa como agencias te escriben y te dicen, y cuando les preguntas, entonces puedo decir que esto es publicidad, y te piden que no lo hagas, ¿no? Entonces a mí se me quitan las ganas. Porque, o sea, si tanto el anunciante como la agencia que nos contacta a los bloggers, ¿no? En nombre del anunciante, lo que quieren es engañar a los lectores, o sea, yo no quiero tener ningún tipo de relación comercial con gente así, porque al final lo que estoy haciendo es mi marca, la estoy tirando por los suelos, estoy diciendo, mi marca vale los 100 euros que vale este postpatrocinado. Pues mira, a lo mejor 100 euros a alguien le supone un cambio muy grande en su vida. Yo prefiero lo que te decía, el largo plazo y hacer las cosas bien y conseguir esos 100 euros, a lo mejor son 500, haciendo cosas de otra manera. Yo en parte yo creo que hay que venderse caro en principio. O sea, al final, cuando a ti te contratan por lo que eres, ¿vale? Y si tú eres, pues tienes una cierta autoridad en cualquier temática. Esa autoridad la has ganado porque has cogido un prestigio en base a lo que haces y cómo lo haces. Si por ganar 100 euros, como dice Luis, vas a echar a perder un prestigio igual de 5, 6, 8 años o 10 años, no merece la pena. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, podría anunciar 1000 cosas en ayuda a WordPress solamente por tráfico o por SEO, por dar SEO. Sin embargo, no lo hago. Anuncio solamente cosas que tengan que ver con WordPress, y como lo bueno es que cuando tienes cierto reconocimiento te llegan ofertas de todo tipo y de todo tipo de empresas, pues lo bueno es llegar a poder elegir y solamente anunciar aquello que de verdad va a aportar a tus lectores. Yo pienso que lo que no tienes que perder nunca el foco es de que tú te debes primero a quienes te han dado el prestigio. Quienes te han dado el prestigio no son esa empresa. Quien te ha dado ese prestigio, esa autoridad y ese reconocimiento son tus lectores. Pues esos son los primeros que te debes. Y si tienes eso presente,
las decisiones que tomes luego van a ser mucho más fáciles. Cuando alguien te ofrezca algo, tú tienes que pensar, oye, ¿esto en qué beneficia a mis lectores? Porque la publicidad puede ser interesante para tus lectores. ¿Quién no ha comprado alguna vez una revista de decoración solo por la publicidad? Porque muchas veces la publicidad es mejor que el contenido. Con los blogs, si tú puedes ofrecer publicidad, no pasa nada porque se ponga que es publicidad, pero si es de interés, a la gente no le va a importar que la publiques. ¿Vale? El que anuncies un producto de un proveedor que da servicio al usuario tipo de tu blog y eso es una información interesante, a él qué más le da si te pagan o no te pagan por publicarlo si la publicación es de interés y le merece la pena. Exacto. Eso tiene que ser un poco el foco. Es decir, oye, ¿esto le interesa a mi lector? Sí, tiro para adelante. Que no, lo siento, pero no, ya vendrá otra cosa. Entonces sería un buen consejo tanto para bloggers como para anunciantes poner un poquito de sentido común y escoger aquellos medios, aquellos bloggers que sean más acordes a sus intereses. Entiendo que es bueno para los dos lados, ¿no? Y sobre todo eso, sin fijarse solo en el número de seguidores, ¿no? Porque allí, al fin y al cabo, hablábamos antes de nichos, ¿no? Fernando lo decía, el de WordPress, Japón incluso, aunque cada vez sea más popular, sigue siendo un nicho, ¿no? Hay veces que, pues eso, una persona que es influyente en su nicho realmente puede darte mucho más alcance, ¿no? Y mucho más negocio que alguien que tiene muchos seguidores pero que no tienen nada que ver con ese nicho. Y os voy a pedir un favor, una anécdota. Decidme, por favor, qué es lo más raro que os han ofrecido publicar en vuestro blog. Pues no sabría decirte ahora mismo, o sea, te digo, lo último fue la inmobiliaria esta porque el dueño se apellidaba Japón, ¿no? Que es como, joder. Pues, sí, bastante curioso, sí. Sí, en fin. O sea, si te lees la página no tiene mucho que ver, ¿no? Pero... ¿Y tú, Fernando? Aparte de Saibal. No, lo más raro ha sido porno. Dios mío. Me llegan muchas propuestas de, curiosamente, todavía la gente sigue vendiendo lo de los casinos online, estas cosas. Y me llegan ofertas todos los días, pero no me parece raro. O sea, casi forma parte de nuestra cultura. ¿Para que anuncies porno? ¿Eh? ¿Para que anuncies porno? Bueno, estás hablando de los casinos, pero para que anuncies porno en ayuda a WordPress sí me han llegado un par de ofertas. Qué fuerte. Y claro, yo le decía, ¿esto qué relación tiene con WordPress? Y me dijeron, se le busca. Se le busca. Está claro que cuando uno tiene interés... Hay que inventar la postura WordPress. La voluntad del anunciante era clara. Clara, estaba claro. Muy bien. Tampoco mal ni nada. ¿Podías, para disfrute y goce de nuestros oyentes, ¿podrías repetir, por favor, lo referente a clickbait? Porque he visto que además tenemos una pregunta referente, incluso algún comentario, como nombrando otras diferentes aplicaciones, otras diferentes formas de realizar lo mismo. ¿Podrías, por favor, realizar un pequeño repaso a esa parte? Vale. Sí, lo que decía del clickbait, ¿no? Es intentar evitar estos titulares que ahora en algunos medios se llevan mucho, ¿no? O sea, lo que no cuentas de lo que vas a hablar, ¿no? Se supone que cuando en medios de comunicación, ¿no? El titular debe dejar claro de qué estás hablando, ¿no? Y muchos titulares hoy en día, ¿no? Estos tipos de no te imaginas lo que ocurrió después y tal, lo que te hacen es que quieras entrar al contenido para ver qué ha pasado, ¿no? Porque te dejan con la duda, ¿no? Y realmente hacen una promesa que no son capaces de mantener luego. Y la frustración que genera en el lector luego es tremenda. Y el problema está en que hay plugins y historias como lo que decía de Outbrain, ¿no? Que encajan en tu blog listas de posts recomendados, que la mayoría son de tu blog, pero luego el resto, pues hay algunos que son publicitarios y que tienen este tipo de titulares y al final la frustración del lector es contigo, que es donde ha pinchado en ese link. Había un apunte de Fernando Puente en el chat que además de Outbrain comentaba que había otros como Tabula, Pan y Ligatus, ¿no? Entiendo que son este tipo que... fíjate en lo último que le ha dicho no sé quién a no sé cuánto, cosas de este estilo, y luego entras y no hay nada. Y luego entras y no es nada, ¿no? Y es solamente una manera de sacar pasta por publicidad y, bueno, sí. Posicionamiento. O sea, da bastante grima, sí, posicionamiento y de todo. A mí me produce bastante tristeza, ¿no? Porque creo que perdemos oportunidades de llegar a los lectores con contenido interesante y no sé. Pero bueno, debemos apartarnos de eso. Muy bien. Creo que con esto vamos a comenzar ya con la parte de preguntas para oyentes. Esto era una extensión sobre algo que preguntaba Fernando Puente, que a su vez hizo
un apunte en la parte de chat. Espero que haya quedado respondida, Fernando. Vamos con Sandra, que nos pregunta, a mí me gustaría preguntarle a Luis, también se lo preguntaremos a Fernando, su opinión sobre ese contenido patrocinado sobre el que el autor, y entre paréntesis, y beneficiario del patrocinio, no da información o detalla. Es decir, ese disclaimer que no aparece por ninguna parte. Gracias. Pues hombre, eso es una de las cosas que me parece pues un golpe a la ética, ¿no? Pero lo que digo, o sea, si no está mal ganar dinero, si todos queremos, y por supuesto es maravilloso, ¿no? Nos permite luego pagarnos nuestro vicio, nuestro viaje, nuestras comidas y un techo, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Entonces, si a ti te dan ese producto y te lo están dejando o te han invitado a algo y no lo dices, es que estás haciendo las cosas muy mal. Y quizás algunos se aprovechan de que la legislación en España, por ejemplo, pues todavía hay ciertos temas que no los toca, pero como decía, ¿no? Cada vez en otros países pues se van poniendo más las pilas y pues, antes o después llegará. Fernando, ¿qué opinas? Bueno, yo como dice Luis, efectivamente, muchas veces se tiende, es un poco también tesitura de país, ¿no? Es verdad que, aunque siempre es lo correcto, por ejemplo, si promocionas a un producto norteamericano y demás, de estadounidense, siempre te exigen el que pongas oye, que no se te olvide poner esto, que te quitamos de los sistemas de afiliación, este tipo de cosas. ¿Por qué no se hace mucho en España? Pues no se hace mucho en España porque parece que hay gente que le parece mal el que los blogueros ganen dinero, en general. Entonces, todo eso es una cultura que se va extendiendo y como aquí pues te llaman poco más que perro judío por poner un enlace de afiliación, aunque lo digas, la gente al final tiende a ocultarlo para que no le insulten, con lo cual provoca el efecto contrario. Yo creo que la cultura la tenemos que hacer al revés, o sea, no tener miedo a decir, oye, esto es contenido patrocinado, ¿vale? Yo he llevado una red de blogs, una red de medios de contenidos, donde si había un contenido patrocinado se ponía siempre. ¿Vale? Si yo meto un enlace de afiliación en un blog mío, yo siempre pongo que hay un enlace de afiliación. Pero muchas veces la gente, como parece que tiene la sensación de que le estás metiendo la mano en el bolsillo si pones un enlace de afiliación, hasta te insultan por ponerlo, y oye, que tampoco te estoy obligando a comprarlo, que tampoco te van a cobrar más por enlazarlo. Pero como hay esa cultura del que todo tiene que ser gratis y que encima tú no ganes dinero con ello, pues hay mucha gente que a mí me lo ha dicho, dice, mira, es que no pongo que son enlaces patrocinados porque es que si no la gente se me ponen a caer de un burro. Parece que les estoy robando. Entonces, eso es una cultura que también hay un poco que cambiar por parte del lector del todo gratis. Y bueno, yo creo que eso, las leyes ayudan al final a que lo hagas por narices sí o sí, pero bueno, también como luego encima tenemos la cultura en este país de que las leyes están para no cumplirlas y como las leyes se escriben muy rápido, pero es que luego además tiene que haber alguien que las haga cumplir, pues pasará pues como con la ley de cookies. La gente pues no la cumplimos, nadie, ni los grandes medios la cumplen, básicamente ponemos un banner, cumplimos la ley europea pero no la española. Pues esto pasará como con todo, ¿vale? Pero vamos, lo ético es hacerlo y decirlo y poco a poco ir educando a todos de que no pasa nada porque un bloguero gane dinero con la actividad que a ti te da algo, porque es que eso es algo que la gente no piensa. Oye, que yo con esto estás permitiendo el que yo te pueda seguir informando, diciéndote cosas que te son útiles, pero vamos, a mí me han llegado a decir, algunas veces hago de coña el típico post de estos de 28 de diciembre, de que voy a hacer de pago el blog y bueno, te ponen verde colorado, que si yo que sé que me pienso, o sea, es impresionante. Es un poco lamentable, pero bueno, no es una cultura. En los blogs estadounidenses esto sabes que no pasa. Bueno, supongo que al final tendremos que avanzar. Premian el éxito. Claro, tendremos que avanzar en muchos aspectos. Sí, claro. Comentabais, muchas gracias. Supongo que habrá quedado respondida, Sandra. Espero que te hayamos ayudado. Comentabas tú antes, Luis, la existencia de la FTC en Estados Unidos, que va marcando el ritmo, que va marcando allí y regula este tipo de actividades. ¿Tenemos algo parecido en España? Que yo sepa, no. Hay un par de leyes, ¿no? Más que un par de leyes, hay un par casi de artículos, ¿no? En la LSSI está el artículo este que te decía, ¿no? De que la comunicación publicitaria tiene que ser claramente distinguible. Y luego hay otra ley de publicidad en la que es un poco más genérica, o sea, no entra tan al trapo del tema online, ¿no? Pero bueno, hay algún artículo que sí que menciona, ¿no? Que lo que viene a decir un poco es eso mismo, que cuando hay publicidad de por medio, pues el lector lo tiene que saber y
sea todo muy claro, pero ya te digo, deja demasiadas zonas grises y sobre todo también, como decíamos hace un momento, es que le pasa incluso a Estados Unidos, ¿eh? Es difícil de aplicar porque la propia FTC, ¿no? Si tú te metes en tu página, te dice, vamos a ir contra los blogs y es como hay tantísimos medios, ¿no? Que al final, si tienen que hacer ejemplo de alguien, lo hacen de grandes medios. Lo que pasa que, claro, también cuando esto está tan claro, es muy fácil denunciar a un blogger ante la FTC, ¿no? Y entonces la FTC sí que actúa. Es decir, que tampoco es tan fácil en no hacer las cosas bien allí. Aquí todavía sí, aquí es muy sencillo. Fernando, ¿a ti te gustaría que hubiera un organismo como la FTC en España? ¿Te parecería útil? Bueno, el organismo, ¿no? Que simplemente que exista la ley y que se exija cumplir. Al final es protección del consumidor. Eso es. ¿Vale? Con lo cual es correcto, es lo que debe ser. Perfecto. ¿Qué asociaciones o qué tipo de organismos os protegen a vosotros? Igual que los músicos pueden tener la SGAE o la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, ¿tenéis vosotros algún tipo de asociación o alguien que os dé cobertura legal, algún tipo de ayuda o consejo? No, a ver, en ciertos sectores los bloggers están empezando a asociar pues para tener un poco cierta cobertura, pero ya te digo, más que para tema legal y demás, se asocian también pues para hacer como una especie de red de blogs, ¿no? De forma que si un cliente te contrata para hacer promoción de un destino, por decirlo, por decir un ejemplo, pues luego todos los bloggers de ese grupo pues replican, ¿no? O retuitean ese contenido y tal, ¿no? Entonces es una manera de subir en impresiones, o sea, de seguir haciendo un poco lo que decimos al principio, de que sean los números lo que cuentan. Pero así asociaciones que protejan a los bloggers no me suena, sin ninguna. Hubo en el pasado algún intento de asociaciones de bloggers y demás. Lo que pasa es que todas al final estaban orientadas a la mercantilización. O sea, no es que es eso. Lo que quieres es venderle a alguien. Claro, decir, oye, si yo tengo 10.000 de tráfico y tú tienes 10.000 y tú 10.000, juntamos 30.000 y nos es más fácil negociar con los anunciantes que si cada uno con sus 10.000. Pero no es eso lo que estamos hablando así. A ver, es verdad que hay muchas sociedades de este tipo de protección de derechos de autor que no están limitadas solamente a músicos, que sean ejecutantes. O sea, te puedes tú asociar como bloguero, como autor de un contenido escrito, tú te puedes asociar a cualquier tipo de estas asociaciones. No me acuerdo los nombres porque siempre hablamos de las GAE, pero hay muchas más asociaciones de este tipo y organizaciones de este tipo que te puedes asociar, como hacen muchos escritores. ¿Vale? Tú eres un escritor en un medio, en este caso online, o sea que pueden protegerte tus derechos de autoría, copyright, etcétera, igual que hacen de cualquier otro autor de contenidos. O sea que igual no hace falta crear una explícita para blogueros, sino que te puedes asociar pues, a una de las ya existentes. Claro. Yo me lo estoy planteando. Ajá. ¿Qué le diríais a un blogger al que le han copiado contenido? ¿Qué consejos le dais? Es decir, lo digo porque me imagino que alguien que intente iniciarse en el mundo del blogging y que escriba bien, que tenga buen gusto y que la verdad sea un bombón para la gente que no tiene ese don, ¿qué le recomendaríais primero, cómo lo detecta? O sea, ¿cómo se detecta? Y si lo detecta, ¿qué consejos le daríais para poder mitigarlo de alguna forma o protegerse? Pues detectarlo a veces, en nuestro caso, por ejemplo, en japonismo, ¿no? Claro, tenemos ya tantísimos posts que nos gusta además enlazarlos entre ellos, más que nada, pero para dar información al lector, ¿no? Decir, oye, si es que estás leyendo esto, pero ten en cuenta esto otro y esto otro y esto otro. Y claro, hay veces que las copias son muy burdas porque se automatizan mucho. Y entonces cuando te copian de esa manera, que te copian el contenido completo, te copian hasta los enlaces internos. Y entonces te llegan los pinbacks de esos enlaces y entonces dices, anda, si me han copiado, ¿no? Hay veces que, bueno, hay webs por ahí que te permiten, tú puedes poner una cierta cantidad de texto o lo puedes poner incluso en Google. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, cuáles son tus top 10 de artículos, ¿no? Pues puedes ver a ver si se repiten en algún lado, ¿no? A veces, por ejemplo, en sitios como Taringa, ¿no? Se copia muchísimo todo. Y luego, pues al final es lo que hago yo siempre. Antes había veces que intentaba contactar con ellos, pero en muchos, curiosamente, los comentarios están moderados o te los borran, etcétera. Pues haces una solicitud de MCA, ¿no? De que el contenido se retire y que no aparezca en buscadores y pues ya está.
Simplemente eso, es decir, se intenta manualmente buscar y luego ponerse en contacto con el medio que lo ha hecho y amablemente o no tan Exacto. amablemente decirle que pare esa... ¿Qué pasa? Exacto. Muy bien, muy bien. Fernando, ¿algún otro método? Yo los he usado todos. Entonces yo al final ya les llamo mis backups, ¿vale? Digo, pues algún día se me rompe el blog, me queda por lo menos la cosa de decir, bueno, pues le copiaré yo a él lo que me ha copiado a mí. Y bueno, pues es un poco lo que hablabas antes, hacen muchos blogs MFA de estos, Made for AdSense, donde como no tienen tiempo de escribir, cogen 7, 8 RSS y lo peor es que encima es que funciona en muchos casos. Es que para Google los pone arriba muchas veces. Yo me he encontrado contenidos de otros, a veces posicionan mejor que los míos, de que el original. Y da lo mismo lo que le metas, da lo mismo que le metas en imágenes horribles para sustituir las imágenes que te roban, da igual todo. O sea, hay gente que es que le da absolutamente lo mismo y encima cuando le contactas te insultan. O sea, te sueltan el típico, tú lo has puesto en internet, lo que está en internet gratis. Arrea. Básicamente, sí. Que es gratis. Oye, Ya, también ya, está la ya cosa me de lo la imagino. atribución. Pasa que yo creo básicamente que la gente nunca se pone en tu lugar. Cuando dicen, oye, te llega a decir, oye, ¿tú por qué cobras con el libro? Yo, hombre, porque me ha costado mi tiempo y eso. Y mi tiempo, pues en vez de dedicártelo a ti, pues lo puedo haber dedicado a otras cosas, ¿no? Si tú lo quieres, pues por lo menos compénsame por la información que te estoy dando. Pero pues, es un poco la cultura de lo gratis y esa cultura de lo gratis es para ti, porque para ellos no. O sea, ellos lo hacen para ganar dinero, pero tú eres un gilipollas porque estás diciendo, te estás quejando, ¿no? Pero bueno, ellos de eso ya lo he dado por perdido hace mucho tiempo. Ánimo. Ni me preocupa ya, ¿no? Futuros bloggers, ánimo de todas formas. No os preocupéis. Animaos, vamos. Eso es casi imposible, Moncho, o sea, evitarlo. No, es broma, Jolín, es por darle un toque de humor a esto. Sí, es cierto, Jolín. Lo sé, si pasa con la música igual, si es que es exactamente igual. Me imagino que entre restaurantes pasará lo mismo. Es decir, al final mucha gente vive de copiar. Sí, exacto. Vive de Además copiar. eso, ¿no? Ahora que nosotros tenemos, mira que hicimos una auditoría de contenidos y quitamos cosas que no estaban al nivel que considerábamos, pero tenemos 1100 posts publicados. Es como, no puedo irme los 1100 posts uno por uno y cogiendo trozos de texto y poniéndolos a ver si alguien los ha copiado. Es como, pues mira, si me entero, me entero. Y si no, pues yo qué sé. Seguro que hay un plugin que lo hace. Sería... Yo mandaría un mensaje a toda esta gente que se dedica a hacerlo, que sepan que no se van a hacer ricos con ellos. O sea, eso es gestionar miseria, ¿vale? Eso te dura un poco, vas a ganar $4 de AdSense que prestados y al final pues vas a caer como caen todos, ¿vale? O sea, no, eso, intentarlo te va a durar 4 días y vas a ganar 4 perras. Exacto. Fenomenal. Y vamos a responder a Juan Bosch, que nos hace 2 preguntas. Una que yo creo que es más bien técnica y no relacionada con este post, Dios mío. Con este webinar, ya me voy contagiando del vocabulario. Porque pregunta qué recomendáis, qué plantillas y plugins. Juan, te recomiendo visitar nuestro canal de YouTube en el que verás 4 o 5 webinars que te pueden ayudar a tener esa información. Y, sin embargo, tu segunda pregunta, que yo creo que a lo mejor, aunque sea algo técnica, sí tiene algo que ver, no con la ética, pero sí con los temas que nos pueden guiar un poco más a las personas que estamos interesados en el mundo del blogging y que nos gusta, que es, ¿qué opináis de la conversión de post a newsletter? Chan, chan, chan. Hombre, la newsletter ahora sigue, a pesar de los pesares y de la cantidad de medios nuevos que han surgido, sigue siendo uno de los medios estrella, ¿no? Para llegar al cliente, porque al fin y al cabo tú publicas en el blog, te tienen que leer si quieres, pero si tú tienes una base de datos de usuarios, estás entrando en su casa, ¿no? En su inbox. O sea, la atención la tienen mucho más, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo te recomienda que hagas una newsletter. O sea, es muy interesante. Yo lo veo fundamental también, ¿vale? O sea, curiosamente el email sigue siendo la mejor vía de difusión ahora mismo, ¿vale? Pues de esta sencillo, porque tú eliges qué quieres leer cada día. Para mí siempre ha sido mejor la tecnología RSS y un lector RSS. Lo que pasa es que está actualmente en desuso y ya desde los dispositivos móviles mucho más todavía. Y entonces es como tener tu propia revista donde recibes la información exactamente que tú quieres, ¿no? Con lo cual no tienes que andar navegando y buscando 20.000 webs, sino que tú te suscribes a los 4 o 5 medios que tú quieres leer cada día o cada vez que publiquen algo y te llega a tu bandeja de entrada, que es un lector como cualquier otro, ¿vale? Entonces es fundamental
y sobre todo es un medio a cuidar. El Juan, de todas maneras, pregunta sobre la conversión de posts a newsletter, que es una parte especializada de las newsletters. Tú puedes crear newsletters exclusivas y lo que estás hablando es de convertir todas tus publicaciones en newsletter. Yo pienso que lo tienes que ofrecer, ¿vale? Porque si hay alguien que prefiere leerte en su bandeja de entrada, o sea, el nivel de compromiso con tu contenido, el nivel de fidelización es el máximo, es el top. Como dice Luis, o sea, es que te dejo entrar en mi bandeja de entrada cada mañana, ¿vale? Entonces, hay que permitirlo, hay que activarlo y cuidarlo especialmente. O sea, hay mucha gente que tiene un blog, ofrece suscripciones por email con extracto. Pues eso me parece el engaño máximo. O sea, oye, yo te estoy diciendo que quiero leerte en mi bandeja de entrada, te dejo entrar en mi bandeja de correo, o sea, ¿me haces visitarte? Mira, me te hacen puñetas. ¿Vale? Sí, yo creo que quizás aquí, Fernando, no habría que distinguir entre lo que es eso, la suscripción a los posts, que estoy totalmente de acuerdo, tienen que ser al post completo, o si quieres montar una newsletter, ¿no? Pues que sea un poco de, yo qué sé, que cuentes contenido que a lo mejor no sale en el blog, ¿no? Para precisamente fomentar que la gente se suscriba, que pones 3 o 4 cosas que han sido importantes en la semana y que no se envía cada vez que hay un post nuevo, sino pues que tiene una periodicidad pues menos agresiva aquí, quizás, ¿no? Entonces ahí sí que puedes jugar un poco pues con poner eso, pues varios posts y poner algún extracto y tal, pero ya es otro tipo de newsletter. Yo estaba exclusivamente a Juan que preguntaba la conversión de post a newsletter. Sí. Entonces, pues yo considero que sí y que deben ser completos. O sea, porque si no, estás traicionando esa enorme confianza. Totalmente, sí. O sea, yo me desuscribo al mismo día el que veo eso. Yo me suscribo a tu blog y si me llegan extractos, y a ver, Luis, si yo me suscribo para no tener que andar abriendo el navegador, pues ya para leerte mi bandeja, me haces ir, pues mira, pues ya te visito cuando yo quiera y punto. Eso es. Muy bien. Muy bien. Pues esperamos, Juan, que haya quedado respondida a tu pregunta. Y bueno, pues hasta aquí el 9º webinar SiteGround. Hemos tenido 61 minutos de emisión y hemos respondido a las preguntas de nuestros lectores. Ha sido una presentación estupenda, muy clara, muy de sentido común, es ética. Yo creo que al final lo que nos ha explicado Luis, aunque forme parte del sentido común, hay que revisarlo siempre, hay que volver a verla. Os recomiendo que entréis en el canal de YouTube, volváis a repasar estos datos tan importantes y estos consejos tan buenos y las opiniones de nuestros expertos, que hoy hemos tenido el placer de tener a Luis Rodríguez de japonismo.com y a Fernando Tellado de Ayuda a WordPress. 2 pesos pesados, 2 grandes figuras. Y nada, daros las gracias. Si queréis saludar a nuestros oyentes, unas palabritas y nada, y nos despedimos en el día de hoy. Pues nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí escuchándonos y habernos dedicado esta hora de vuestro tiempo. Para mí ha sido muy, muy satisfactorio y nada, gracias y espero que nos veamos en otra ocasión aquí junto con SiteGround. Yo muchas gracias sobre todo a Luis por habernos contado su experiencia, porque sé que es una persona muy atareada, pero sobre todo es una gran persona que no le importa nunca pues dedicarle un rato a sus lectores, que al final es lo que es, porque tenemos un bloguero, tiene una audiencia como cualquier otro escritor y te debes a tus lectores. A ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los oyentes por haber estado conectados durante toda la emisión. Os quedará esta grabación disponible en nuestro canal de YouTube y nada, que tengáis un buen resto de día. Nos vemos en el siguiente webinar. Chao. Chao, compañeros.